Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado, si Dios es todopoderoso, omnisciente y la máxima expresión del bien, ¿por qué permite que Satanás siga existiendo? ¿Por qué el Creador no ha erradicado al principal enemigo de la humanidad y ha puesto fin al sufrimiento que el maligno provoca? Esta pregunta, lejos de ser simple, encierra profundos misterios teológicos, filosóficos y hasta conspirativos que nos llevarán a cuestionar todo lo que creemos saber. El gran experimento divino. Uno de los principales argumentos es el libre albedrío. Dios, según la Biblia, creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero, ¿de qué serviría el libre albedrío si no existiera una oposición real? Satanás no es solo un ser maligno, es la prueba misma de la voluntad humana, la tentación que pone a prueba nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, aquí surge otra cuestión. ¿Por qué el libre albedrío implica sufrimiento? ¿No podría Dios permitir elecciones sin la existencia del mal? La respuesta podría radicar en que la verdadera libertad solo existe cuando hay una alternativa real, y en este caso, Satanás es esa alternativa. Además, la historia de la humanidad parece estar diseñada para reforzar esta idea. Desde el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las guerras y conflictos actuales, el mal ha estado presente como un desafío constante para la humanidad. ¿Es esta la gran prueba de Dios para la humanidad? ¿Seremos capaces de resistir la influencia del maligno y elegir el camino del bien? Pero esto nos lleva a otra pregunta inquietante. Si Dios es omnisciente, entonces ya conoce el desenlace de todo. ¿Por qué crear un escenario donde sabe que algunos fallarán y serán condenados? ¿Acaso el libre albedrío es solo una ilusión dentro de un plan predestinado? Un plan maestro en desarrollo. La Biblia menciona que Satanás será destruido en el futuro, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no lo eliminó después de su rebelión? Aquí entra un concepto clave: el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Según las Escrituras, la existencia de Satanás está ligada a un plan divino más grande, un juicio universal donde cada ser consciente demostrará su verdadera lealtad. Si Dios destruyera a Satanás de inmediato, muchos podrían dudar de la justicia divina y cuestionar su amor y paciencia. En el libro de Apocalipsis, se describe una batalla final en la que el mal será derrotado definitivamente. Esto sugiere que Satanás no ha sido eliminado porque su rol en la historia de la humanidad aún no ha terminado. Pero, ¿y si la interpretación común de estas profecías está equivocada? Algunas teorías sugieren que el juicio final no es un evento futuro, sino un proceso continuo donde cada alma está siendo juzgada constantemente. Esto cambiaría la perspectiva de la lucha entre el bien y el mal, dándole un sentido más inmediato y personal. Además, ¿qué pasaría si el juicio no es solo para los humanos, sino también para los ángeles? Algunas tradiciones sugieren que el destino de Satanás y sus seguidores aún está en juego, y que su permanencia en la existencia es parte de una gran demostración cósmica sobre la justicia divina. ¿Satanás es realmente un adversario o un instrumento de Dios? Aquí entramos en un terreno aún más intrigante. En el libro de Job, Satanás aparece no como un rebelde absoluto, sino como alguien que tiene acceso a Dios y actúa con su permiso. ¿Podría ser que Satanás no sea un enemigo independiente, sino un fiscal en el tribunal divino? Si esto fuera cierto, su papel sería probar la fe de los humanos y separar a los justos de los pecadores. En algunas corrientes del pensamiento esotérico y gnóstico, se sugiere que Satanás es parte de un juego divino, una pieza necesaria para el aprendizaje y la evolución espiritual del ser humano. Si esto fuera cierto, la erradicación de Satanás no sería una cuestión de bondad, sino de completar un proceso. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿y si todo lo que creemos sobre el bien y el mal es una ilusión creada para que nunca veamos la verdad absoluta? ¿Podría Satanás ser una parte inseparable de Dios, un aspecto necesario de la divinidad para la evolución de la creación?
Algunas corrientes místicas sugieren que la verdadera lucha no es entre Dios y Satanás, sino dentro de cada uno de nosotros. Podría ser que la verdadera prueba sea reconocer que el bien y el mal coexisten dentro de cada alma, y que la misión del ser humano es trascender esta dualidad. Conspiraciones y realidades. ¿Es Satanás el verdadero gobernante del mundo? Aquí es donde las teorías conspirativas entran en juego. Muchos creen que el mundo está diseñado para ser una trampa, un terreno de juego de fuerzas oscuras donde Satanás realmente tiene el control. La Biblia misma lo llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, sugiriendo que, por ahora, su influencia es permitida. Los poderes en la sombra, las sociedades secretas y las élites podrían estar siguiendo una agenda que mantiene a la humanidad en un estado de esclavitud espiritual, todo bajo la mirada permisiva de Dios. ¿Por qué? Tal vez porque esta es la última prueba antes de la redención. Desde los antiguos pactos de reyes con deidades oscuras hasta las modernas sociedades secretas que supuestamente adoran a fuerzas desconocidas, el control del mundo parece estar en manos de quienes han elegido servir a otro amo. Si esto es cierto, ¿cuál es el verdadero propósito de estas élites? ¿Están preparando el mundo para la llegada de un nuevo orden bajo el dominio de Satanás? La gran pregunta, ¿quién ganará al final? Si Dios permite que Satanás continúe existiendo, es porque hay algo aún más grande en juego. Puede que la historia de la humanidad sea una gran lección universal, una demostración de que el mal no puede prevalecer por sí solo, sino que depende del consentimiento humano. La verdadera victoria no será cuando Dios elimine a Satanás, sino cuando la humanidad decida rechazarlo por voluntad propia. ¿Estamos cerca de ese momento? ¿O Satanás sigue teniendo demasiado poder sobre el mundo? Si Satanás es eliminado, ¿qué vendrá después? ¿Es posible un mundo sin mal? O peor aún, ¿qué pasa si el verdadero enemigo no es Satanás, sino nuestra propia naturaleza humana? En última instancia, esta es la gran incógnita. ¿Es Satanás un enemigo real o el reflejo de nuestros propios miedos y deseos más oscuros? ¿Será posible que el destino de Satanás esté en nuestras manos más de lo que pensamos? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura, la historia aún no ha terminado y la batalla entre la luz y la oscuridad sigue en marcha. ¿En qué lado de la historia estaremos cuando todo llegue a su desenlace?